this one goes to those who thought this day would never, never, never come. Yeah. Catch this fire. Download this revolution. I want all my brothers and my sisters to say, yeah. This conscious music revolution. You have to take a stand. All you have to say is yeah. Download this revolution. I want all my brothers and my sisters to say, yeah. A rebel music stirring up commotion. You have to take a stand. All you have to say is yeah. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Este es su programa La Patria de los Desconocidos, llevado hasta ustedes bajo las plataformas de Evox y Spotify. También a los que nos siguen en nuestro canal nos pueden escuchar por YouTube. Les traemos un programa bastante interesante con respecto a todo lo que ha acontecido en la semana de manera expresa. En vista que tenemos mucha tela por cortar, voy a proceder rápidamente a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Voy a empezar por el lado del occidente. Querido Sebas, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas desde Potosí? ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas tardes en el momento que estamos grabando el programa. Un saludo, como tú bien decías, desde acá, desde el sur de Bolivia. Bueno, no tan al sur, pero ya llegando al occidente sur. Bueno, simplemente decirte, hermano, que el programa de hoy va a estar muy interesante. Tenemos varios temas así cortitos que tratar. Y bueno, esperemos que sea de su agrado, de nuestros queridos oyentes. Felices por el recibimiento de los anteriores programas. Y entonces le doy la palabra al Santi, que está por Cochabamba. Santi, ¿qué tal? Gracias, Querido García. Santi, ¿qué nos dice la Yacta? ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Espero que se encuentren muy bien. Actualmente un clima cálido, pero ya se siente el frío. Feliz de estar nuevamente con ustedes y tratar los temas que nos acontecen. Bueno, muchas gracias, Santi. Es oportuno empezar hablando de aquello que ha repercutido más esta semana con respecto a las elecciones. Definitivamente ya existe la promulgación de la ley, la cual nos dice de que las mismas se van a llevar a cabo en el mes de septiembre. A primeras impresiones, ustedes, muchachos, ¿qué opinan? ¿Estamos en condiciones de celebrar elecciones en el mes de septiembre? Bueno, creo que es algo que lo habíamos ido debatiendo en el transcurso de los anteriores programas y ahora vemos una realidad. Creo que la presión social y política han podido superar al gobierno. Yo creo que es importante que el país pueda tener autoridades legítimas más allá del contexto de epidemia. Ahora bien, hay que considerar cómo nos vamos a encontrar en septiembre. Ya habíamos verificado algunos datos de la Universidad de Singapur que el pico más alto sería en este mes y bajaría hasta septiembre-agosto. En ese sentido tendríamos que ver qué tan perjudicial podría ser las elecciones, pero yo creo que el país necesita elegir, el país necesita una autoridad a quien pueda reclamarle de manera legítima. Creo que eso es lo que está faltando ahora. Rodri, bueno, a tu pregunta, la verdad es que una semana muy, muy interesante la que hemos estado viviendo y estos últimos días. Bueno, en general, la verdad es que pienso que el país, la presión social ha influido mucho en la presidenta, pero más que eso, también es una estrategia política. Desde mi perspectiva, pienso que el dejar que las elecciones se den es también algo lógico, pero también algo estratégico, porque viendo la situación y los datos y demás cuestiones, yo desde mi perspectiva pienso que va a ser muy difícil y tal vez lleguemos así arrastradas a septiembre con una elección, pero puede que eso cambie también. Lo que estamos viviendo es muy complicado, entonces creo que esa era la lectura que debía hacerse al inicio. Solo eso, Rodri. ¿Tú qué piensas sobre al respecto? Bueno, no quiero vertir algún criterio. Considero que es demasiado pronto, que todavía debe ir progresando esto de la pandemia, porque como dice Santiago, existen proyecciones las cuales en determinado momento pueden tener desenlaces, como un ejemplo de que al momento de que vaya bajando el pico puede caer un rebrote. Entonces es un tema bastante complejo que todavía yo no me animo a decir algún criterio sobre el cual, pero es importante considerar todos los elementos de análisis. Por eso vayamos un poco yendo hacia cómo es la estructura de una elección. No nos olvidemos que los recintos están compuestos tanto por jurados, por
por delegados, veedores y demás cuestiones. ¿Cómo creen que este sistema se lleve a cabo, se desarrolle bajo esta pandemia? Porque la verdad es que no creo que exista por lo menos una vacuna o una cura o lo que se está buscando como un tratamiento inmediato que pare el coronavirus, COVID mejor dicho. Entonces, ¿cómo creen que se va a desarrollar el sistema, muchachos? Es ya creo que una obviedad que todavía va a persistir el tema de la pandemia hasta septiembre. Bueno, ante eso, lo políticamente correcto que dio el tribunal es que van a desarrollar las elecciones con las condiciones de bioseguridad, y al respecto han solicitado una ampliación de su presupuesto a 14 millones de bolivianos. Recordemos que su presupuesto era 201 millones de bolivianos. Si se llegaría a aceptar esta ampliación, llegarían a ser 215 millones de bolivianos. Esto para poder rendir de manera eficiente y no generar riesgos. Entonces la pregunta aquí está: ¿cuántos de los bolivianos van a querer ser jurados electorales? Yo les hago la pregunta: ustedes, si les tocaría ser jurados electorales, ¿en qué posición se pondrían? Al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con los cambios de domicilio, con las nuevas modificaciones a los datos que han pasado desde octubre del año pasado a mayo y de mayo a septiembre? Es importante también considerar esos puntos para ver cómo se va a desarrollar estas elecciones, y también vamos a ver cuánta gente va a participar, porque eso también puede estar condicionado, y esas condiciones puede favorecer o desfavorecer a cualquier partido político. Ya también habían lanzado el calendario electoral, y el 7 de agosto sería la fecha para publicar en medios de comunicación la propaganda electoral. Hay también otro punto de análisis, es qué estrategia, qué discurso van a manejar. Se puede echar la culpa juntos, y tendríamos que ver cómo juntos se puede defender en este contexto, porque lo que está pasando o lo que no hicieron netamente va a ser proporcional a la gestión de Yanine Áñez, que es candidata de Juntos. Por otro lado, también creo que Camacho por ahí puede sacar algo. Mesa ha estado muy crítico en estos últimos días, y vamos a ver también que pone el MAS, que está con una carga muy fuerte de la gestión pública en cuanto a los hospitales. Entonces yo creo que sí se puede armar una elección y una campaña interesante, pero como lo había mencionado anteriormente, hay que ver cómo se desarrolla la epidemia. Santi, disculpa que te corte, hermano. Aprovechando que tocas el tema del calendario electoral, no sé si tal vez pudiste revisarlo a detalle y si existe alguna fecha tentativa o alguna mínima expresión siquiera de un debate entre candidatos. No, a lo que he podido observar no se considera debates. Creo que eso ya es atribución de cada medio de comunicación y no así del Tribunal Supremo Electoral. Si bien el Tribunal Supremo Electoral lo va a avalar, él no lo organiza. Perfecto, muchas gracias por hacer la aclaración, y vamos a proseguir con Sebas. Sebas, creo que tenías algo muy importante para decirnos. Bueno, hermano, simplemente algunas puntualizaciones respecto a lo que dice el Santi, y creo que me parece interesante esto de cuánto va a influir la pandemia en la elección como tal. Entonces surge a mí una pregunta: la promulgación o la ley como tal, ¿es presión como tal de la población boliviana? ¿Es una exigencia de la población boliviana o es una exigencia del legislativo? La teoría del Estado y demás me van a contradecir, me van a decir que el legislativo es la voz del pueblo, pero ya eso es un discurso muy, muy gastado, digamos, y real. Pero entonces lo que me hace pensar es eso: ¿quién ha presionado más, el Estado o ha presionado el legislativo como tal para estas elecciones? Desde su percepción quisiera saber eso. Y después lo que me sorprende también es la modalidad. Creo que estamos retomando una modalidad de elección clásica, la que ya siempre hemos estado teniendo, ¿no? Pero lo que tú decías, Rodri, hace algunos programas, unos 2 programas ya, creo que también deberíamos cambiar la modalidad, entonces, de elección como tal. Esas 2 cuestiones me llaman la atención para tomar en cuenta ya la próxima elección. Simplemente eso, muchachos, y querías argumentar algo más, Rodri, querido. Bueno, refiriendo a lo que tú acabas de mencionar, Sebastián, primer punto, sí existía una propuesta por parte de alguna persona con bastante influencia, la cual proponía realizar las elecciones mediante la modalidad del censo. Es decir,
es bajo la lógica de que es más fácil de que cuidar a un cierto número de personas a cuidar a todos los votantes, que los encargados vayan a recoger los votos a las casas. Posterior a lo otro, yo creo que presionaron más las organizaciones políticas, como Janine Áñez lo mencionaba, quizás de manera implícita, el movimiento al socialismo y los denominados mesistas. Después, bueno, también en referencia a la participación que venía haciendo Santi, es muy complicado el tema de los jurados. Por ejemplo, si estamos bajo las condiciones de que las personas tengan que salir a votar, o no, mejor dicho, bajo las condiciones de que los jurados vayan a hacer el papel normal que requiere una elección, ¿qué es lo que pasa? Obviamente yo creo que les brindarán de traje de bioseguridad, barbijo, guantes y demás utensilios. Pero bien, al momento de que las personas regresen a su casa, también es deber de ellas seguir los protocolos de sanidad que la Organización Mundial de la Salud muy bien los refiere. Desinfectarse los pies, que la prenda con la cual hayan estado durante el día y se hayan expuesto quede afuera hasta que pase un mínimo de horas hasta que el virus desaparezca, y demás cuestiones. Entonces yo creo que ahí juega muy importante tanto la responsabilidad que va a adquirir el Tribunal Supremo Electoral, tanto con los jurados, como ellos mismos tomar la conciencia y mucho más, digamos, si tienen personas con una probabilidad más alta de sufrir la muerte si están en el grupo vulnerable, de edad vulnerable que les afecte. Eso sería, tal vez algo más que querías decir, Santi. Sí, justamente lo que van diciendo y también lo que plantea Sebastián, es importante ver de a partir adelante qué importancia va a tener el órgano legislativo, porque ese término de pueblo que ha sido sobreexplotado nos lleva a preguntar ¿qué es el pueblo en sí? Todos somos el pueblo. El pueblo habla por todas y todos los bolivianos, solo es una parte de la sociedad legítima. Creo que tenemos que partir también qué va a llegar a pasar de aquí adelante, y como también ahora mismo esta modalidad se ve tradicional, pero estamos en las condiciones para que en unos cuantos meses podamos digitalizar un proceso electoral, y sobre todo el boliviano se encuentra con la suficiente confianza de que si se digitaliza el proceso electoral, este no va a ser viciado, no va a ser manipulado. Ahí también hay sesgos que debemos tapar, y creo que las condiciones no nos ameritan y no se dan para que pueda darse así, porque ¿qué tal si gana Juntos o gana el MAS? ¿Vamos a poder aceptar ese resultado? Creo que a partir de ahí que va a ser difícil digitalizar. Por otro lado también creo que como se vaya desarrollando en las próximas semanas va a poder favorecer a qué discurso voy a tener. Si bien sabemos que el 7 de agosto es la fecha para poner la propaganda en televisión, y generalmente el spot publicitario es el que más llama, el que más sensación da con el boliviano, a partir del 24 de julio ya pueden hacer campaña electoral. Las redes sociales van a estar completamente llenadas de esto. Hay que ver también si es que van a utilizar la técnica de 2016 que utilizó Donald Trump. Ahora los algoritmos han generado más fuerza. Sabemos que también en Bolivia, y nos dijeron esto, algo menciona el doctor Camargo, ya se ven algoritmos para ámbitos empresariales, institucionales. Hay varios puntos que creo que debemos tocar también. Santi, con respecto a aquello que decías, tal vez algunas cositas que no me quedaron claras. ¿Existió alguna propuesta de hacer estas elecciones vía digital? Yo considero de que no estamos en las condiciones adecuadas y que eso mismo afectaría la credibilidad de unas elecciones. Y con respecto a lo otro, hagamos un ejercicio. Ustedes saben que a mí me gusta bastante a realizar ejercicios de pensamientos hipotéticos. ¿Ustedes creen que hay más personas que están avalando estas elecciones que personas las cuales piensan que primero debe pasar la pandemia para recién pensar en elecciones? ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso? Bueno, mi hermano, una pregunta muy relacionada a lo que yo decía, en el sentido de que
cuál es la verdadera presión, si es que la gente verdaderamente necesita una elección o si es que el legislativo es la presión. Desde mi perspectiva y desde lo que he estado observando, yo señalaría que la elección es necesaria, pero existe demasiada susceptibilidad en la gente. Susceptibilidad en cuestiones sencillas como las cuales se ve a diario, recibir a alguien desconocido en tu casa o salir mucho tiempo en lugares concurridos. Las personas tienen mucho temor, o sea, tal vez injustificado, justificado, quién sabe, pero tienen demasiado temor a estas situaciones. Y es una gran mayoría, diríamos. No podemos descartar que no, porque todo el mundo está con su barbijo, digamos. Entonces, yo diría que la gente, si bien sabe que necesita una elección, por lo que decía el Santi al principio, un gobierno legítimo, pero también juega mucho el discurso del miedo, el miedo personal también. Entonces, yo diría que tiene que haber una elección, pero la gente no va a responder de la misma forma, ¿no? Como en una elección anterior. Y con respecto a lo que decía hace un rato, creo que esta elección es muy certera desde mi perspectiva. Bueno, recordemos que estamos saliendo de una elección fraudulenta que, bueno, ha sido establecida y aún está siendo investigada por la Fiscalía Boliviana, pero y por el sistema judicial. Pero la cuestión es que esta misma situación de haber vivido un fraude electoral tan complicado que nos ha hecho parar al país un mes, de la misma forma va a causar en las personas esto lo que tú dices, Rodri, desconfianza, rápida desconfianza ante cualquier situación. Y esto es algo que el Tribunal Supremo tiene que arreglar, tiene que ser muy certero, como le hablábamos hace mucho tiempo con el Santi y contigo, Rodri, creo. El Tribunal Supremo no podía equivocarse en esa elección y se equivocó, entonces en esta mucho más. Por eso digo que incluso los resultados de las elecciones tendrían que llegar en la noche, a las 8 de la noche, y ya terminar con tanto drama, digamos. No tardar un mes, un mes no, estoy exagerando, pero una semana por lo menos, para que salga un resultado adecuado, un resultado ya establecido. Viviendo lo que hemos vivido hace no más de ya son 5 meses, 6 meses, creo que es importante eso. Creo que es demasiado importante tomar ese elemento, ¿no? Compartirlo al Tribunal Supremo y a los tribunales departamentales. Solo eso, Rodri. Justamente con lo que decía Rodrigo, no he escuchado a alguna figura pública proponer una digitalización de las elecciones, pero sí a varias personas que se han manifestado por redes sociales. Al respecto también vamos a ver cómo se plantea esto, y ya varias instituciones están haciendo encuestas y están recabando datos sobre la conformidad o desconformidad de que se lleven las elecciones el 6 de septiembre. Aún no he encontrado un resultado fidedigno, podría dar una respuesta de manera subjetiva y personal, mas no aún encuentro una mayoría o una minoría que pueda responder tu pregunta. De manera subjetiva, yo creo que necesitamos elecciones. Esperemos que se puedan dar las condiciones de bioseguridad el 6 de septiembre. Ahora bien, a lo que hemos podido ir observando, y como vemos a los candidatos, el único que se opondría sería Creemos, porque después Yanine Áñez lo va a tener que acatar. Ella misma dio la orden, el MAS está de acuerdo, Comunidad Ciudadana y Libre 21 también. En ese sentido, yo creo que tal vez de ahí podríamos partir el análisis de que sí se podría entender, en base a los seguidores de los partidos políticos que están de acuerdo, que sí hay más conformidad a que se lleven las elecciones el 6 de septiembre. Bueno, es que Creemos siempre piensa antes en la salud de todos los bolivianos. Yo creo que esa es una buena estrategia, ¿no? De ser el bueno ante lo que ya es un factor común, darme a distinguir. Yo creo que más allá de la salud de los bolivianos es una estrategia política. Creo que debemos darle el nombre como tal, porque en un factor común donde hasta juntos lo estás aceptando de manera implícita, el MAS y Comunidad Ciudadana también, tienes que ser el distinto por algo que te reconozcan. Entonces yo creo que más allá de pensar por la salud y hacerse el buen samaritano, la verdad es que es una estrategia política. Ya habría que estar en los zapatos. Aquí tengo algunos datos.
señor Hay una Camacho. página Bueno. Atlas Electoral, una página en Facebook, ¿Sí? invito a seguirlas, que nos hablan de los programas de gobierno y cuántas veces se utiliza el término salud. ¿Saben cuántas utiliza Creemos? ¿Cuántas? 37 veces. Está en el sexto lugar de 8 partidos políticos. El que más utiliza el término salud es Frente por la Victoria, 112 veces. El MAS es el segundo con 68 veces. Juntos el tercero con 65 veces. Comunidad Ciudadana el cuarto con 61 veces. Pambol el quinto con 48 veces. Nuevamente Creemos el sexto con 37 veces. Libre 21 con 35 veces. Y el último ADN con una vez. Interesante el dato que nos brindas, querido Santiago. Y ya para ir un poco terminando de cortar toda esta tela, estamos ante unas elecciones las cuales yo creo que ninguna persona se anima a decir qué es lo que va a pasar. Existe bastante susceptibilidad y esto no tiene que ver en cuanto a si las elecciones se van a llevar en septiembre o si se van a llevar al año. Yo creo que la falta de movimiento que ha habido tanto por las empresas que se encargan de recolectar encuestas y demás cuestiones ha hecho que las personas olviden un poco el tema político. Entonces, muchachos, ¿ustedes se animan a dar alguna lectura de qué es lo que va a pasar? Porque solo como un dato tal vez un poco más superficial, ustedes conocen muy bien a la figura pública de Ramsés, aquel vidente que se ha animado a pronosticar bastantes cosas, las cuales en efecto las pudo acertar de forma correcta. Y él mismo dijo que las elecciones se llevan en septiembre. Entonces, queridos amigos, ¿alguna lectura política por parte de ustedes? Bueno, haciendo referencia a Ramsés, esto va a partir de la credibilidad y de la creencia de cada uno. Yo recuerdo que en noviembre, cuando daba una lectura de cartas en el programa Cadena, exactamente el programa A Todo Pulmón, mencionaba que Yanine Áñez iba a quedar hasta septiembre-noviembre, porque iban a ocurrir acontecimientos que iban a obligar a que se quede ahí, que las elecciones iban a ser en mayo y bueno, el tiempo le va dando la razón, pero yo creo que no podríamos encontrar la respuesta en las cartas, me atrevo a decir eso de momento, y como bien dice Rodrigo, va a ser difícil ver cómo se va desarrollando esto, pero creo que está entre Comunidad Ciudadana y el MAS. Para mí Juntos no tiene oportunidad y de hecho en un eventual debate o cómo se vayan desarrollando las campañas, creo que el foco de discusión y el foco de acusación va a ser Juntos, porque lo que hizo o no hizo va a ser debatible, lo que hizo o no hizo se va a poner en cuestión. Quizá pueda tirar la bola al MAS en cuanto a que no se trabajó en gestión hospitalaria, que no se hubieron muchos hospitales, pero más allá de todo eso yo creo que Juntos va a ser el que más dañado va a salir en cuanto a la campaña política. El mismo Camacho ya lo dio a conocer con su pronunciamiento. En ese sentido yo creo que quizá Camacho pueda dar la sorpresa pero no ganar. Yo creo que esto está entre MAS y Comunidad Ciudadana. Bueno, sencillamente, sencillamente, hermano, yo todavía no tengo una lectura. Creo que esto de la pandemia va a subir o va a bajar hasta el fondo a los candidatos como tal. Y siento que la mayoría va a ir a votar, pero va a ir a votar por un gobierno legítimo más que por alguien de su preferencia. Esa es mi percepción, hermano. Hay que ver también cuántos Bueno, participan. tal vez recapitulando algunas cosas que se mencionaban dentro de la semana, la verdad es que yo pude estar bastante atento a diversos pronósticos desde la base lógica que algunas personas se animaban a dar. Y uno de los más resaltantes me pareció de este politólogo bastante reconocido, incluso que da sus puntos de vista en medios de comunicación, de apellido Silva, no sé si su nombre es Marcelo, creo que sí es Marcelo Silva, pero él se animaba a decir de que estamos en una etapa donde tranquilamente se puede dar una coalición, es decir, que se fusionen y se creen algunas alianzas. Quizás no nos traen la sorpresa, tal vez por ahí, quién sabe. Como les digo, todo este asunto genera susceptibilidad y yo me animo a decir que hasta las mismas personas no se animan a dar una lectura
100%, con el 100% de firmeza. Entonces, muchachos, presentamos la canción de la semana titulada Monkey de el grupo boliviano Quirquiña. Esto fue el programa Express. La verdad es que me gustó bastante conversar con ustedes. Voy a ceder el espacio a que se despidan de nuestra querida audiencia. Por mi parte, muchas gracias por escucharnos en un programa más. Les ha hablado Rodrigo Rivero y les esperamos la próxima con un nuevo episodio. Será hasta la próxima. Hasta luego. Gracias Rodrigo, gracias Sebastián, un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Yo creo que en los siguientes episodios vamos a poder abordar más y les voy a poder comentar también la perspectiva que tengo. Les doy un adelanto previo. Sí tengo un miedo con Comunidad Ciudadana, es un miedo que me preocupa mucho, que ya se ha promulgado y se ha difundido en niveles mundiales. Bolivia aún no ha sido tan tocada, pero me da miedo que con Comunidad Ciudadana pueda adentrarse a esta tendencia. Nuevamente un placer, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, Rodri y Santi, igualmente me despido. Un programa rápido y sencillo de percepciones rápidas. Y simplemente recordarles a nuestros oyentes que nos encontramos por iVoox, por YouTube y estamos también por Spotify. Lo vamos a subir ya este episodio y tenemos nuevas sorpresas a futuro, entonces esperamos que nos sigan en estos próximos programas. Y sin antes recordar de algo muy importante que se me iba, estamos retornando a la radio comunitaria UCB. Entonces los episodios que ya tenemos los estamos subiendo a la radio los viernes a las 5 si no me equivoco. Entonces también escuchar por ahí, es entretenida la radio y vamos a estar saliendo por ese medio en estos días, vamos a estar promocionando más. Entonces muchas gracias Santi y Rodri, espero que tengan una tarde buena y un descanso reparador. Adiós. Esto fue La Patria de los Desconocidos.